Hola, muy buenas. Este es el libro número 8 de los 3 diplomados que estamos ofreciendo, ¿verdad? Que es el diplomado en actuaría, el diplomado en ingeniería estadística y probabilidad aplicada a la fiabilidad y riesgos y econometría, finanzas y riesgos. Tienen, como les digo yo, 10 libros en común y que son aproximadamente el 50% de todo el contenido de las 120 horas. Bien, entonces el libro se llama Modelos de predicción aplicados a la fiabilidad y riesgos. Ya hemos hablado de los modelos de predicción. En los 13 videos que hicimos antes, más de 13 videos, comentábamos sobre los modelos de política económica, ¿verdad? Y presentábamos ahí varios modelos en varias variables, pero no hacíamos énfasis en el error de tales modelos. Entonces aquí en estos modelos de predicción aplicados a la fiabilidad y riesgos, entonces se cubre más el análisis del error, y entonces una vez entonces donde el error es digamos básicamente el error estándar, ¿verdad? Y aquí está, por ejemplo, cómo se cubre el error estándar de una estimación, ¿verdad? Y el libro pues es interactivo, ¿verdad? Y cuando nos toque ya hacer los videos propios de todos estos contenidos, entonces vamos a ir explicando a las personas que se matriculen con nosotros cada uno de estos contenidos, donde ellos van a tener estos libros de manera gratuita. Entonces la primera parte es sobre la predicción en intervalos de confianza, y para ello se cubre lo que se llama el concepto de la probabilidad de valor, ¿verdad? Donde tenemos entonces una hipótesis nula, una alternativa, y tenemos aquí 3 casos de cómo presentar qué tipo de pruebas de hipótesis y cuál es el estadístico que se utiliza ahí, y que este estadístico tiene una distribución de normal, de media 0 y de varianza 1. Bien, una vez dadas las bases y estas pruebas de hipótesis, ¿verdad? Entonces se entra básicamente a los modelos de regresión lineal, que son los que hemos visto en los videos de política económica, en donde aplicamos básicamente modelos lineales, y en donde también mirábamos las funciones de predicción de Coe-Douglas, y comentábamos un poco sobre el concepto del error de tales modelos. Entonces así en los elementos del modelo lineal básico, ¿verdad? Ahí tenemos una línea recta donde pasa por los puntos, ¿verdad? Y la diferencia esta entre la teoría y la realidad se le llama un error, ¿verdad? Y que este error cumple con algunas propiedades. Así, entonces, en los elementos clásicos, en los modelos clásicos de la predicción del error, aquí tenemos entonces, por ejemplo, una variable y dependiente de las variables x1, x2, xn, y aquí tenemos el error, y ese error, ¿verdad? Como les decía, cumple con varios supuestos que se llaman supuestos clásicos. Uno de ellos es que el error se distribuye con una normal de media 0 y varianza sigma cuadrado. Se denota así: el error se distribuye con una normal de media 0 y sigma cuadrado, y la curva normal se mira en el concepto anterior de variables aleatorias y distribuciones de probabilidad. Ahí entonces se mira la curva normal, la Poisson y todos aquellos modelos que hemos comentado antes. Pero también hay que saber definir cuál es la variable dependiente y cuáles son las otras variables que van a explicar a esta variable dependiente,
y de tal manera que esto se llama que no hayan errores de especificación, porque donde hay, por ejemplo, un modelo lineal, no podemos poner un modelo cuadrático, por ejemplo, ¿verdad? Así. Pero también la media o esperanza matemática del error es 0, ¿verdad? Y además también la varianza de ese error es constante, es decir, constante, y esto se le llama propiedad de homocedasticidad. Pero también tiene que haber una independencia entre los errores, ¿verdad? Y entonces aquí este es otro de los problemas clásicos, de que la covarianza de los errores tiene que ser 0. Y básicamente entonces que no haya problema de autocorrelación. Así con esto entonces se cubre entonces el concepto de los mínimos cuadrados, se analiza el error, el paquete estadístico cumple con todas esas características, y como les decía, esto en su debido momento lo vamos a explicar con más detalle. Aquí solamente estamos nada más presentando una parte generalizada del libro. Pero también en el libro, aparte de que se hacen modelos de predicción en base a que el error cumpla los supuestos clásicos que hemos comentado, también entonces está cuando no se cumplen esos supuestos clásicos, o sea, los métodos de especificación, los métodos de estimación o de predicción de los modelos lineales, cuando no se cumplen los supuestos clásicos. Aquí tenemos entonces para el caso el concepto, digamos, de la homocedasticidad, ¿verdad? Cuando no se cumple que la varianza sea constante, entonces que la varianza es variable, entonces ahí se aplican métodos, digamos, de corrección de la heterocedasticidad. Y también cuando no hay problemas, digamos, de autocorrelación, donde hay otros métodos ahí para su solución, ¿verdad? Videos, también tenemos videos. Aquí tenemos el problema, digamos, de la autocorrelación y cómo se corrige. Tienen hay videos de heterocedasticidad anteriormente, ¿verdad? Cómo se corrigen los problemas de heterocedasticidad o varianza que no es constante. Y dentro de la autocorrelación, aquí tenemos las consecuencias y los métodos para corregir la autocorrelación, ¿verdad? En donde hay varios modelos, ¿verdad? Como el de modelos ligados a la máxima verosimilitud, pero también hay un detector de la autocorrelación que se llama el test de Durbin-Watson. Y ese test de Durbin-Watson tiene unos límites, ¿verdad? Y que cuando es 2 o mayor que 2, ¿verdad? Ese coeficiente, entonces que no hay ausencia de autocorrelación, ¿verdad? Aquí está entonces cómo se analiza ese tipo, digamos, de problemas, ¿verdad? Y eso sería básicamente entonces el contenido del libro, que es práctico en el sentido de que se cubre con los otros libros en donde hemos presentado los modelos de política económica, ¿verdad? Todo esto está en todo está íntimamente relacionado. Gracias.